Hola Andrés, hola Euge, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy les quiero contar un experimento que tiene que ver con la física, que tiene que ver con la luz y que tiene que ver con el agua. Básicamente lo que queremos ver es qué le pasa a la luz cuando viaja a través del agua. Y para eso tenemos que tener un objeto abajo del agua, es decir, hay que sumergirse. Por eso, lo que hice fue ir a buscar mi carnet de buceo. Acá lo tenemos. Pero es medio complicado que yo me meta en el agua y cómo hacemos para filmar todo eso. Entonces, en vez de meterme yo en el agua, vamos a usar este carnet y lo vamos a sumergir en una pecera. Acá tenemos una pecera que podemos llenar con agua y vamos a observar qué es lo que le pasa a la luz cuando sale este objeto y viaja a través del agua que va a haber en esta pecera. Vamos a poner agua hasta que esté básicamente llena. ¿Por qué? Porque queremos sumergir el carnet en la pecera. Pero como vamos a querer ponerlo y sacarlo y que no queremos que se moje, vamos a poner el carnet adentro de una bolsita de plástico. Total, la bolsita de plástico es transparente, ustedes pueden ver. Entonces no debería cambiar mucho las cosas. Y vamos a agarrar y vamos a sumergir lentamente el carnet en el agua. Fíjense lo que pasa. ¿Ven que a medida que se sumerge va desapareciendo la imagen? Se ve una especie de brillo medio raro, pero no se ve el carnet. Cuando sacamos el carnet se vuelve a ver igual que antes. O sea que no es que el carnet había desaparecido. Por alguna razón misteriosa, cuando lo sumergimos en el agua se deja de ver. Vamos a probar de nuevo. Podemos meter el carnet de nuevo lentamente y lo sacamos y vemos que pasa lo mismo que antes. Esto es un poco extraño. Bueno, ¿qué estará pasando? Algo que podemos hacer, aprovechando que la pecera es transparente, es en vez de mirarlo de arriba, como uno normalmente mira algo que se sumerge en el agua, mirarlo de costado. ¿Vamos a hacer eso? Fíjense, ahora vamos a volver a ver lo mismo. Vamos a volver a sumergir la tarjeta, el carnet, con su bolsa en el agua. Y vamos a ver que ahora no desaparece. O sea que en realidad no estaba desapareciendo el carnet, lo cual era medio obvio, porque el carnet estaba ahí, cuando lo sacábamos lo volvíamos a ver. Pero esto significa que no es que el carnet se apaga o se pierden los colores o algo cuando lo sumergimos en el agua, es un problema de dónde lo estamos mirando. Esto es interesante, porque quiere decir que el carnet está ahí y lo que está teniendo problemas para llegar a nuestros ojos es la imagen, es la luz. No es que cambie el objeto. Entonces resulta que depende de dónde lo miramos, el objeto se ve mejor o peor. Les propongo lo siguiente, para comprobar que esto efectivamente pasa, vamos a mirar en simultáneo con las dos cámaras que pusimos. ¿Se animan a ver qué es lo que pasa? Y van a ver que estamos mirando exactamente la misma imagen desde dos lugares diferentes. Y miren cómo se ve. ¿Ven que en la cámara que mira de costado se ve el carnet todo bien? Y en cambio la que mira de arriba se ve esa especie de color medio brillante, como si fuese una especie de plateado, pero no se ve la imagen. Bueno, fíjense qué pasa si ahora lo que hacemos es jugar lateralmente con la superficie del carnet y la posición en la que está inclinado. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que cuando inclinamos el carnet, resulta que ahora pasa lo contrario? Si lo inclinamos lo suficiente, ahora se ve bien en la cámara que mira de arriba y se ve mal en la cámara que mira de costado. O sea que tampoco es un problema de el ángulo en el cual estábamos mirando, sino que es un problema del ángulo en el cual está orientado el carnet respecto a cómo lo miramos. ¿Por qué estará pasando esto? ¿Tendrá algo que ver la bolsita en la que lo pusimos? A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a volver a meter el carnet, pero ahora vamos a dejar que se moje, que el carnet esté en contacto directo con el agua. Fíjense que cuando metemos el carnet sin ninguna superficie entre el carnet y el agua, o sea, no está más el plástico, la capita de plástico que había entre medio, ahora se me lo ve bien. O sea que en realidad no era ni un problema del carnet ni un problema del agua. Era un problema de que había algo entre el objeto que queríamos mirar y el agua. Volvamos a pensar en qué significa que vemos un objeto. Porque una cosa es que el objeto esté y otra cosa es que lo veamos. Para que lo veamos, la luz que sale del objeto tiene que llegar a nuestros ojos. Pero ¿cómo viaja la luz? ¿Qué es esa cosa que sale del objeto y nosotros podemos percibir? Bueno, respecto a la naturaleza de la luz y cómo es que se comporta, la historia de la filosofía, de la física,
ha tenido discusiones interminables y recurrentes. Desde la época de los griegos hasta las teorías más modernas de cuántica y relatividad, se han preguntado cómo es la naturaleza de la luz. Si es una onda, si es un corpúsculo, si son pelotitas. Ha habido muchas teorías diferentes. Sin embargo, no hay que olvidarse que la ciencia en última instancia es una ciencia experimental. Y por lo tanto, lo que importa es la evidencia. Es decir, que más allá de la teoría que tengamos para explicar el comportamiento de la luz, lo que importa es lo que sucede. Y lo que sucede con la luz es que si uno tiene un haz de luz, una fuente de luz que emite, y hay un haz de luz que viene viajando derecho, ese haz de luz va a seguir viajando derecho. Eso es lo que nosotros solemos llamar un rayo de luz. ¿Qué es lo que pasa con este rayo de luz cuando se encuentra con un obstáculo? Y un obstáculo puede ser o una rendija o un lugar donde tiene que pasar, o simplemente un cambio de medio. Es decir, que estamos en una sustancia, la luz viene viajando a través de una sustancia y de golpe aparece otra sustancia diferente. Bueno, ahí entran en juego cuestiones que tienen que ver con la parte ondulatoria de la luz. Y se dan diferentes efectos. Cuando la luz pasa por unas rendijas, hay algo que se llama difracción. Es decir, que la luz se dispersa, se desparrama. Por eso, por ejemplo, nos entra luz del sol en nuestras casas por más que no pegue un rayo directo del sol. También hay cuestiones de reflexión en el medio. Ahora, cuando simplemente lo que es un cambio de medio, es decir, la luz viene viajando por una sustancia y pasa a viajar por otra, no se desparrama, sino que lo que hace es doblar. El haz que venía viajando en una sustancia dobla cuando pasa al otro, a la otra sustancia. Esto lo suele llamar refracción. Y no es algo nuevo que se haya descubierto hace poco. De hecho, Snell, el que propuso la ley de Snell, que describe fácticamente este efecto, es un científico holandés que vivió en el siglo XVI. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Snell, que lleva su nombre en honor a él? Lo que dice es que hay una relación entre el ángulo con el cual incide la luz a un cambio de fase es cuando hay un cambio de sustancias, entre el ángulo con el que incide, que sería este ángulo, y el ángulo con que sale, que sería este ángulo. Y entonces, cuando los medios cambian, hay algo que se llama el índice de refracción de los medios, hacen que la luz se desvíe. Vamos a pensar en otro experimento donde podamos ver esto que estamos contando. Entonces, los invito a hacer un segundo experimento y después vamos a juntar las dos cosas para entender qué era lo que estaba pasando en el experimento original. Lo que vamos a usar es un láser. En realidad tenemos dos láseres, uno azul y uno rojo. Vamos a hacer algunas pruebas con uno y otros con otro. Y básicamente, ¿qué es un láser? Un láser es un haz de luz que viaja derecho. Entonces, es muy difícil de ver el láser, salvo que no se lo apunta al ojo, lo cual es muy peligroso porque puede dañar al ojo. Eso no hay que hacerlo. Lo que vamos a hacer el agua que tenemos en la pecera, para que el láser se vea mejor cuando pasa a través del agua, es ponerle un poquitito de leche. ¿Por qué leche? Porque la leche es una suspensión acuosa. ¿Eso qué quiere decir? Que son un montón de partículas chiquititas que están flotando en el agua. Entonces, básicamente, al poner un poquito, y hay que poner muy poquita leche al agua de la pecera, lo que hacemos es volver al agua un poquito turbia. Es decir, que el haz, cuando vaya viajando, algunas pequeñas partes de ese haz de luz van a dispersarse y vamos a poder ver por dónde pasó entonces el haz de luz. Como en el aire pasa lo mismo, también queremos ver por dónde viaja el haz cuando viaja a través del aire, y en el aire así normal, limpio, es muy difícil de ver. Lo que vamos a hacer es cerrar la pecera con un papel de aluminio, y lo que vamos a hacer es meter un saumerio prendido, el saumerio larga humo, que son partículas en suspensión, para que se mezcle con el aire de arriba. De esta manera el agua se volvió turbia y el aire también. Entonces ahora, si se fijan, podemos apuntar con el láser a través del agua y del aire y vamos a ver por dónde está viajando la luz. Una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es cambiar el ángulo con el cual el haz le pega a la interfase. Fíjense que si el haz pega a la interfase bien de frente, simplemente siga derecho. En cambio, a medida que vamos cambiando el ángulo con el cual el haz pega a la interfase, el haz no sigue derecho, sino que se desvía, dobla en el momento en que cambia de fase. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, esto implica que los rayos que venían viajando en una dirección dejan de viajar en esa dirección y se desvían. Y por lo tanto, uno no va a ver la luz exactamente de donde venía. Va a parecer que viene de otro lado.
O incluso puede pasar algo mucho más llamativo. Y es que si vamos aumentando y aumentando el ángulo, es decir, que cada vez el ángulo pegue más rasante, la luz va a salir más rasante, y dependiendo de esta combinación de índices, de los medios entre los cuales cambia o cruza el haz, va a pasar que de golpe la luz va a querer salir tan rasante que va a dejar de salir. Eso es lo que se llama reflexión total interna. Entonces, como observan, si uno aumenta el ángulo de incidencia, hay un momento en el cual la luz ya no puede atravesar y pasar al segundo medio y queda atrapada en el medio original. Esto lo podemos ver con el láser rojo, también pasa con el láser azul. Los índices varían levemente según el color de la luz, pero para estos efectos es prácticamente indistinguible. Entonces, volviendo a vincular los dos experimentos, ¿por qué cuando la tarjeta tenía puesto un plástico arriba no se veía cuando lo mirábamos de ciertos ángulos? ¿Y por qué cuando le sacamos el plástico, cuando le sacamos el envoltorio plástico a la tarjeta, la vemos siempre bien bajo el agua? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando la tarjeta simplemente la sumergimos, la superficie de la tarjeta, que es lo que genera de donde surgen los rayos, ya está en contacto con el agua. Entonces, los rayos comienzan a viajar dentro del agua. Y simplemente puede haber algún efecto de reflexión al salir al aire exterior. Pero eso no era lo que estábamos notando. Por eso, cuando sumergíamos la tarjeta sin ningún tipo de plástico alrededor, se veía bien, básicamente no importa de dónde lo miráramos. ¿Qué es lo que sucede cuando le agregamos un film de plástico arriba? Bueno, en ese caso, el haz de luz se genera en contacto con el film de plástico. Por lo tanto, por más que sea muy finito, tiene que viajar a través del plástico antes de salir al agua. Y al salir al agua hay un cambio de fase, hay una interfase. Entonces, el haz se desvía. Y resulta que cuando uno mira la tarjeta medio rasante, el haz tiene que salir, cruzar el plástico y después ir al ojo, y en ese caso se desvía mucho. Y de hecho, si uno lo mira suficientemente rasante, cruza ese ángulo crítico en el cual comienza a haber reflexión total interna. Esa es la razón por la cual cuando la tarjeta está cubierta por un film plástico, la tarjeta o cualquier otro objeto, y uno lo mira muy de costado, resulta que no puede ver lo que hay debajo del plástico. ¿Por qué no puede ver lo que hay debajo del plástico? Porque para salir la luz del plástico al agua se debería desviar tanto que rebota hacia adentro y queda atrapado dentro de la capa de plástico. ¿Qué es lo que uno ve entonces? Bueno, uno ve una especie de reflejo medio plateado porque lo que hay es luz que viene de otros lados que también se refleja. Entonces uno termina viendo ese efecto así como de que brilla. Pero esa no es la luz que viene del objeto que uno quiere mirar. Algo que tiene de bueno este experimento es que es algo que ustedes pueden hacer en sus casas, es muy fácil de hacer. Lo único que necesitan es un tacho con agua, una bolsita de plástico que es importante que esté más o menos estirada y un objeto que para meter adentro, un papel o una hoja con algún dibujo para meter adentro. Así que los invito a que repitan el experimento este en su casa y que después nos cuenten qué les pareció.